siguiendo con el abordaje, ¿no?, de este tema tan delicado, ¿no?, de la violencia en los menores, ¿no?, este caso tan particular de este menor de 14 años que entró con un machete a la escuela, intentó atacar a una compañera, se interpuso la maestra, bueno, que resultó con las heridas más graves, ¿no? La maestra. Por suerte está fuera de peligro. Sí, Ujú. se interpuso porque parece que originariamente este agresor quería atacar a una Una compañera. compañera. Ujú, ujú. Así que bueno, ahí se está investigando. Bueno, esto va a ser derivado seguramente al fuero de menores, ¿no? Bueno, Quique, ahí tenemos a nuestra primera invitada, si usted la quiere presentar, Estamos con Carmen Ibarra. Carmen Ibarra, que es fiscal del Fuero de Exactamente, Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata. ¿Cómo le va, doctora? exactamente. Hola Carmen, ¿cómo está? Buenas noches. Víctor Hola, ¿qué tal? Violini y Buenas Quique noches. Russo la saludan. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, Carmen. La pregunta, más o menos, escuchó la introducción que hizo el doctor Russo referida al hecho este que ocurrió, de que un menor entró a la escuela con un machete y agredió a una compañera y la maestra se interpuso y terminó herida la maestra. Eh, Usted que ya tiene mucha experiencia en estos temas, la pregunta es, ¿cómo ve usted si ha cambiado, si ha variado, si hay más violencia, si estamos igual? ¿Cómo es el tema de menores hoy, en la actualidad, Carmen? Bueno, lamentablemente hay mayores hechos de violencia y justamente en ámbitos escolares. Ujú, Digo, esto lo he advertido en los últimos años, más que nada, ujú. donde se producen en el interior, incluso de establecimientos escolares o afuera de los establecimientos escolares, Sí, se producen situaciones que involucran a menores de edad, punibles o no punibles. En este caso, por lo que sé, el joven tiene 14 años, con lo cual es un joven no punible para lo que es la ley argentina, pero de todas maneras está pasando hechos, abusos sexuales, ujú, lesiones, amenazas con cuchillos, agresiones como esta, que, como repito, tienen que ver por ahí con conflictos sí. en el colegio o entre colegios también. Ah, Ese es un tema que preocupa hace tiempo a todas las autoridades de la provincia. Ya el año pasado, incluso por un hecho que sucedió en La Plata, a mí me convocaron para una mesa interinstitucional donde estaba el subsecretario de Seguridad, el subsecretario ujú, de Justicia, estaban el director de colegios, de colegios secundarios de la provincia, ajá. el director del organismo de niñez, porque es un tema que viene preocupando y que se aborda de distintos aspectos, de distintas áreas, digamos. Sí, sí. En este caso, por lo que vi, se está abordando desde lo que es las autoridades escolares, desde la Dirección de Niñez y, por supuesto, también está la investigación por parte del fiscal de menores, que es el competente, ¿no?, en estas Claro, situaciones. claro, claro. Y específicamente, Carmen, ¿qué temas se abordaron en esa reunión? ¿Qué es lo que más preocupa en este aspecto? No, preocupa la violencia, preocupa tratar de reducir los conflictos, Ujú. de resolver los conflictos. Sí, sí. Eh, o sea, en el caso puntual de lo que estoy hablando, no, porque voy a diferenciarlo de repente de lo que podría ser el hecho del que estaba hablando el Quique. doctor Russo, Sí. Quique Russo, con respecto al tema de Escobar. En el caso de lo que yo hablo de estos conflictos que ocurren entre adolescentes, muchas veces, bueno, una herramienta fundamental, que ahora hay un proyecto de ley en ese sentido, y es una herramienta fundamental que incluso está, lo que es la justicia restaurativa. Justicia Ujú. restaurativa es una forma de resolver los conflictos que incluye tanto al agresor como a la víctima, Sí. es totalmente voluntaria, pero permite reparar el conflicto, restaurar, responsabilizar a los jóvenes y demás. Ajá. En el tema de Escobar, por lo que he advertido, y podría haber una situación, sé que el joven está internado con un abordaje desde lo que es la pediatría y la salud mental, podría haber una situación también ahí de De otro otra tenor, índole. digamos, Sí, sí. claro, de otra índole.
cuando hay un delito grave, como sería este, que está calificado como tentativa de homicidio, si bien, como ustedes dijeron, afortunadamente, tanto la maestra como la niña que fue atacada por el joven están fuera de peligro, lo cierto es que cuando hay un delito grave, nuestra ley prevé, la ley provincial, incluso en el artículo 64 de la ley 1374, la posibilidad de que se dicte una medida de seguridad restrictiva de libertad. Para que eso ocurra tiene que ser un delito grave y se tiene que probar a través de los peritos que el joven es peligroso para sí o para terceros. Claro. Carmen, son delitos de extrema gravedad. Sí, yo me voy a tomar el atrevimiento de pedirle, porque se ha escuchado en varios lugares, se ha escuchado el tema de justicia restaurativa. Y yo le quisiera pedir a usted que con palabras claras y que todo el oyente, todos los oyentes puedan entender a qué se refiere, que nos explique qué es la justicia restaurativa, que cómo funciona, qué es lo que se hace con la justicia restaurativa. Bueno, la justicia restaurativa es una alternativa a la solución del conflicto que no sea la pena, digamos. Es decir, todos pensamos en el derecho penal que siempre surge a partir de un conflicto, siempre pensamos en el procesamiento y la pena. Esto es una solución alternativa que se puede aplicar a cualquier grupo etario, pero que está básicamente, es muy importante y es casi, digamos, está... En el foro de menores. Para el tema de fuera de menores es ideal, digamos. Lo que implica es un abordaje que hacen, como dije, es voluntario, es secreto, digamos, donde se hace un abordaje desde equipos donde hay interdisciplinarios, digamos, donde hay asistentes sociales, psicólogos, abogados, que hacen un abordaje con la víctima y con en lo que sería el imputado. Yo en la fiscalía, cuando hago una remisión a temas de justicia restaurativa, lo hago con la unidad de conflicto de la universidad, que las directoras son la doctora Silvina y Silvana Paz, que además ella tiene una fundación, FARA, que trabajan muy bien todas estas temáticas. Hace años trabajan muy bien estas temáticas. Y ha habido hechos, por ejemplo, no sé si supongo que recuerdan, hace unos años que había muchas amenazas de bombas en la ciudad de La Plata, en las escuelas. Sí, correcto. Eso paralizó todo lo que era, digamos, generó muchas pérdidas económicas para lo que eran la provincia, generaba muchos conflictos o inconvenientes porque los niños tenían que ser, incluso chicos del jardín de infante, tenían que ser evacuados. Y en ese momento dos de los imputados en lo que era el normal 1 eran dos jóvenes, creo que 16 o 17 años. Y bueno, en ese caso yo le pedí a la Fundación FARA que intervenga en esta situación y lograron, realmente los resultados fueron excelentes porque lograron que los jóvenes entendieran se responsabilizaran por lo que habían hecho, que entendieran que lo que habían hecho estaba mal, hicieron tareas que surgieron de sí mismos, digamos, como para restaurar, digamos, el daño que habían producido, hablaron con las autoridades, en los jardines de infantes, por ejemplo, hablaron con los docentes del jardín de infantes y les dijeron en qué podían colaborar, entonces ellos hicieron como folletos de cuentitos y demás para colaborar con lo que era digamos, las herramientas que utilizaban pedagógicas en el jardín, y además eso desde lo que tiene que ver por ahí con las víctimas, que en este caso era el colegio, los niños, pero además ellos cambiaron su vida, es decir, entendieron, es un poco como entender qué es lo que le pasa al otro, el daño que se genera en el otro, y la verdad que en ese sentido es excelente. Y dígame, tal vez no puede utilizarse para todos los casos, pero en muchos casos realmente es muy beneficioso. Sí, la pregunta, Carmen, es la gente, ¿no? La gente pregunta, bueno, si no hay pena, ¿qué es lo que, cómo culmina este tema? Si no tiene pena, ¿cómo culmina? No, bueno, en el caso, o sea, yo estoy hablando de las veces que yo... hay casos, sé que en otros departamentos judiciales, aún con casos de pena, igual hay justicia restaurativa que repara el conflicto y a veces se hace un acuerdo de disminución de pena. Pero en los casos de que yo hago referencia, culmina, bueno, lamentablemente yo, o sea, en la provincia de Buenos Aires no existir una ley que establezca esto,
la única posibilidad es hacer un archivo fundado. Nosotros en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, justamente por la particularidad de los que serían nuestros imputados, Sí. está la posibilidad para el fiscal de hacer un archivo en cualquier etapa del proceso, y entonces cuando se advierte que estas herramientas han dado resultados, que se ha reparado el conflicto, que los menores se han responsabilizado, que las víctimas han sido satisfechas, digamos, en sus demandas, Sí. demandas de tipo, ¿no?, justamente de esto de restaurar, reparar, responsabilizarse. Sí, por supuesto. Entonces terminó archivándolo, pero de una forma fundada. Lo ideal sería, cuando haya una ley, que esto tenga una solución, digamos, diferente, que no sea un archivo, sino que sea una solución, o sea, ya sea incluso desde los juzgados o de lo judicial, digamos. Claro, Sí, porque sí. ustedes lo que hacen es, tiene que haber una especie de acuerdo de partes para poder llegar a un final. Siempre es voluntario. Claro, Es voluntario. Yo remito el caso y ellos me dicen si lo aceptan o no, y después evalúan si las partes están de acuerdo en participar. Y en la justicia de mayores, algo parecido, bueno, tenemos el Instituto de la Probation o el juicio abreviado, que ahí también... Bueno, hay Claro, pena, pero son procesos distintos, pero bueno, eso está ya estipulado. Igual, doctora, le quería cambiar de tema. Cuando aparecen estos casos con menores que cometen, bueno, en este caso es una tentativa de homicidio, siempre empieza el debate sobre la edad de imputabilidad, si se debe bajar, si está bien, si... ¿Usted qué opina en este debate? ¿Qué piensa de ello? ¿Está bien la edad? No, el tema es que, o sea, nosotros tenemos una herramienta que es la medida de seguridad. En delitos graves yo he requerido medidas de seguridad y me han dado, y los jóvenes han estado privados de libertad con un abordaje como corresponde durante un tiempo que, o sea, no es una pena, pero han estado un tiempo, digamos, relativamente, o sea, el necesario para poder volver a la sociedad habiendo con las herramientas suficientes para poder convivir. Ahora, el tema nuestro es que nuestra ley dice que los menores son punibles a partir de los 16 años. Entre los 16 y 18 años, y 16 y 17, son punibles por la edad, salvo para determinados delitos, que son aquellos de pena muy baja, y los que tienen menos de 16, a los de 15 para abajo, son los que llamamos no punibles. No pueden ser procesados, es decir, no se puede hacer un juicio oral, no pueden imponerse una pena. Hay otros países en Latinoamérica que tienen una edad más baja. Lo que dice, o sea, el comité, nosotros tenemos lo que es la Convención de los Derechos de un Niño, que está establecida tiene regambre constitucional porque está prevista en nuestra Constitución, y además está el Comité de los Derechos del Niño, que es el que interpreta justamente esta convención, que es de la Organización de Naciones Unidas, y la realidad es que los derechos, todos estos derechos convencionales, todos estos derechos humanos, son progresivos. Es decir, si nosotros tenemos una edad que es los 16 años, bajarla implicaría una responsabilidad del Estado Nacional frente a la comunidad internacional. Ese es un poco el escollo que hay cuando se habla de ese trata el tema de la baja de la edad de inimputabilidad. Claro. Ese es el inconveniente que hay. Claro. Lo cierto es que hay otras herramientas que, si funcionaran bien, tal vez, o sea, los jóvenes tienen, como dije antes, muchas posibilidades de abordaje a través de la dirección de niñez, a través de los como dije también, de los colegios. Claro. Y en los casos de delitos graves no es que sale al otro día como a veces es un poco el imaginario. Se hace un abordaje y bueno, de hecho me ha ocurrido en casos de homicidio de jóvenes que han estado de los 15 años con una medida de seguridad hasta los 18, o sea que cumplieron la mayoría de edad, y durante todo ese proceso siempre privados de libertad, pero en un instituto con un abordaje adecuado, y durante ese proceso mejoraron muchísimo, tanto el posicionamiento que tuvieron frente a la comunidad, como el tema con su familia y demás. Sí, clarísimo, doctora. Le hago dos preguntitas más para
dejarla en libertad, que supuestamente debe estar cocinando hasta ahora. La estamos interrumpiendo. No quiero tener problemas con su esposo, yo, mire. No, la pregunta sería, ¿cómo ven ustedes que trabajan en este tema? ¿Cómo están hoy en la provincia o en La Plata, donde usted conozca los institutos que albergan menores, los institutos de minoridad, y cómo están ustedes trabajando en el fuero en cuanto a las necesidades de gente, de nombramientos y bueno, lo que nos está pasando a todos los judiciales, ¿no? ¿Cómo está el fuero de menores? Bueno, lo que es institutos se necesitaría mejorarlos. Eso es algo que creo que es casi todas las estructuras en el país y en la provincia necesitan mejorarse, claro, necesitan mejoras. Se trabaja mucho con lo que es talleres en los institutos, pero bueno, a veces hay un exceso o sea, no un exceso, pero los cupos para ingreso de menores es dificultoso. De todas maneras, yo debo decir que siempre he tenido muy buena predisposición de la gente de la dirección de niñez que se ocupan de la parte de responsabilidad penal juvenil, que en general siempre se encuentra un lugar de alojamiento, un alojamiento adecuado y demás, pero hay mucho que se podría mejorar, esa es la realidad, y no tiene que ver con el esfuerzo de las personas que trabajan, porque la verdad es que, por ejemplo, cuando a la madrugada yo tengo que pedir que alojen a algún joven, siempre es la misma persona que me atiende en el teléfono, es decir, quiero decir, es alguien que está, hay operadores del sistema de niñez, la mayoría que hacen todo lo posible, digamos. Pero un poco tiene esto que ver que faltan recursos, o sea, falta en el foro, la verdad que en todo lo que es la justicia de la provincia sabemos que hay más de 700 vacantes de magistrados. Claro. Hay muchas vacantes que no se han cubierto también de funcionarios y empleados, pero más que nada de magistrados. Y lo cierto es que, por ejemplo, en lo que es La Plata, bueno, tenemos una situación que dentro de todo es bastante buena, porque la única vacante que en este momento está sin tener si bien hay 2 juzgados de garantías del joven vacantes, están con jueces que habían sido designados, jueces de garantías del joven que habían sido designados para Lanús y Avellaneda, y como todavía no se crearon, o sea, todavía no está la parte de edilicia y formados los juzgados, están trabajando acá, están cubriendo los cargos acá. Y después en la Fiscalía del Joven, que bueno, el doctor Benavides afortunadamente ahora es juez de cámara, y esa Fiscalía que quedó, digamos, vacante, nos vamos turnando para subrogarnos distintos fiscales juveniles en La Plata. Pero hay departamentales donde la falta de justamente jueces, fiscales, de magistrados, de jueces fiscales, hace que muchos fiscales, por ejemplo, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, estén a cargo de fiscalías de adultos. Claro. Y trabajando fundamentalmente con ejecución de adultos o con cuestiones de adultos, y no en su rol, eso siempre lo decimos en la comisión del Fuero del Colegio de Magistrados, la comisión provincial, que hay se pierde la especialidad. Una de las características que tiene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil es justamente la especialidad, ¿no? Claro. Y eso pasa, y sé que pasa, muchos jueces también que están permanentemente subrogando, muchos, digamos, hay como una recarga de trabajo para todo, sumado a la conflictividad que cada vez es mayor, hay una recarga de trabajo con respecto por el tema de las vacantes, o sea que siempre estamos pregando para que se vayan cubriendo en lo posible todas las vacantes que ya hace un par de años que no se por ahí están sin cubrir. Sí. Doctora, ha sido muy gentil, muy clara. No le voy a pasar con Quique Russo para que la salude, porque Quique Russo me abandonó y se fue a ver al Pincha, se fue a la cancha a ver al Pincha y me dejó solo. Así que bueno, mi agradecimiento y le mando un beso enorme.